Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos con una ponencia que sin duda sumará mucho el día de hoy para los emprendedores y las pymes que se encuentran conectados. La comunicación interna siempre será un elemento clave para el desarrollo y el crecimiento y para platicarnos de ello tenemos hoy a Lalo Torres. Él es líder del área creativa de Human Design Box y además es desarrollador de ideas para resolver problemas de manera creativa. Bienvenido, Lalo, el día de hoy a esta edición de Creo MX. Estamos ya listos para escucharte. Hola, hola Elizabeth, hola a todos y muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Consejo de la Comunicación y pues a esta campaña que es increíble con Creo MX. Si me permites, nada más les presento rápidamente a la audiencia un poco más de ti para que te conozcan. Lalo es diseñador de estrategias que ayudan a posicionar una propuesta diferenciada de marcas. Cuenta con experiencia como planificador de proyectos de comunicación que valida el éxito de los objetivos y los resultados en las empresas. Además, es analizador de tendencias gráficas, artísticas, auditivas y o digitales como herramienta de vanguardia en propuestas, realizador de proyectos con metodologías centradas en las personas para generar estrategias comerciales y de comunicación. Lalo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguramente aprenderemos mucho y bueno, te dejamos el espacio para que comiences tu presentación. Gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por esa presentación que siempre digo que suena un poco pomposa en un par de frases, pero bueno, eh, vamos a ver un poco de lo que es la comunicación interna de manera general con las empresas. Voy a tratar de enfocarlo mucho precisamente a pymes y emprendedores, como bien lo mencionó Elizabeth. Pero es importante que siempre tengamos en cuenta los ejemplos de las grandes empresas porque hay una ventaja que ustedes conocen perfectamente, que tienen las pymes, que es la forma de adaptarse rápidamente y la forma de poder estar precisamente en tendencia, algo que las grandes empresas no pueden hacer rápido. Entonces, por eso vamos a ver varios ejemplos importantes y mucho tiene que ver con los comentarios que ustedes sumen a la presentación. Es algo muy co-creativo que nos gusta hacer, sobre todo en el despacho de HD. De hecho, vamos a iniciar con una pequeña actividad con la participación del foro, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla y ahí debería estarse viendo, ahí está, creo que ahí se ve correctamente. Bueno, voy a iniciar rápido con una presentación súper pequeña del despacho para que sepan más o menos quiénes somos y qué es lo que hacemos. Siempre empezamos con esta foto que nos encanta, que es una alusión a la última cena. Esto es solamente el primer equipo que comenzó, o de los primeros equipos más bien que comenzó en el despacho. El despacho tiene más de 27 años, se ha ido renovando evidentemente, pero siempre ha sido grande, de repente ha sido pequeño, de repente vuelve a crecer. Ha sido esta respiración de una pyme como cualquier otra y este fue parte del equipo hace 3 años más o menos. Ahorita ya somos un poquito más de 40 personas y con el tema de la pandemia pues estamos regados por toda la República y un poco parte de Latinoamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, somos HD. Una de las primeras cosas que nosotros creamos como despacho es The Big Brand Theory. The Big Brand Theory es súper importante porque nos posiciona en dónde estamos actualmente en cuanto a tendencias internas. En una junta que tuvimos con un banco muy importante de México, estaba el departamento de marketing, estaba el departamento de comunicación interna, de legal, y algunos otros, ciudadanía que ellos le llaman, recursos humanos, etcétera. Estaban varios. Estábamos a punto de lanzar la nueva cultura del banco y surgió esta discusión sencilla sobre quién tiene la contraseña y el usuario de LinkedIn, ¿no? Y entonces marketing dijo yo, porque yo manejo las redes sociales, y comunicación interna me dijo no, pero es que yo tengo que contar las historias, y recursos humanos dijo, pero es LinkedIn, yo debería de tener las contraseñas. Y bastante controversial la pregunta, porque al final de cuentas la pregunta es quién cuenta las historias dentro de una empresa, ¿no? Las historias internas. Y por eso creamos The Big Brand Theory, porque es este pequeño hilo tensor que existe entre la cultura y el branding, la comunicación interna y el employer branding, y finalmente la experiencia del empleado con la experiencia del cliente. Pareciera muy lógico,
la conexión que existe entre estos departamentos, pero lo cierto es que no es tan fácil llevarlo, y aquí es a donde me llevaba la idea de una pyme. Es mucho más sencillo que nosotros sí encontremos este hilo tensor y lo sepamos resolver, que una empresa grande lo haga, porque va a tardar muchísimo más tiempo. Entonces, es importante tener en cuenta de Big Brand Theory. Punto número 2 de nuestro despacho, tenemos 4 líneas de negocio muy definidas. La primera y la más antigua, HDO, que es un despacho dedicado al desarrollo organizacional, todo lo que tiene que ver con cultura, change management y todo este tema mucho más profundo. Nuestra línea de HDM, que es toda el área de experiencias, capacitaciones y todo lo que tiene que ver con el empleado, con su desarrollo. HDB, que es la línea que yo dirijo, que es todo el área creativa, el área de comunicación, comunicación interna, un poco marketing y storytelling. Y finalmente el área de producción, que es todo el área, es una casa productora que tenemos interna, que es el área que lleva a cabo, digamos, las ideas a la realidad, ¿no? Todas las locuras que pensamos, ellos lo hacen realidad. Eso es quién somos. Ahora sí, vamos a empezar con esta pequeña actividad que me encanta hacer esta pregunta, que es, ¿cómo debe ser la comunicación interna? No importa si somos una empresa que tiene un mes o si somos una empresa que tiene 27 años, tenemos que tener una idea de cómo imaginamos que es o que debe ser la comunicación interna. Ayúdenme a escanear este código, está muy sencillo, y si no pueden entrar a mentiq.com y poner este otro código que es 5CS4U15C6X, muy sencillo. Cualquiera de las dos opciones nos ayuda. Voy a cambiar de herramienta y esto debería poder funcionar. Si no, de todas formas, aquí arriba aparece de nuevo el código, menti.com, y es el mismo, miren si se dan cuenta, el mismo que tenía ya, pero este es solamente numérico. Y si no, con el QR, cualquiera de las dos opciones nos ayuda muchísimo. Y la idea es empezar a votar cómo debe ser la comunicación interna. Obviamente, yo sé, las imágenes son muy subjetivas, esa es la idea. Como tú te lo hayas imaginado, así debe ser la comunicación interna. Ayúdenme ahí a seguir votando. Son opciones muy sencillas. Tenemos ahí una imagen de BMX, un tigre, a Bob Ross, que por cierto, si no han visto su documental en Netflix, está buenísimo, no quiero spoilerear. Rompiendo la velocidad de la luz con un jet, el profesor, que me llevé la sorpresa en Google cuando busqué la imagen. Si pones profesor, te aparecen muchísimas opciones, pero si pones el profesor, te aparece su foto. Esa distinción con el puro artículo está increíble. Una montaña rusa y finalmente Disney World. Vamos ahí a ver las opciones que tenemos. Muy bien, parece que ganó Bob Ross, eso me encanta. Si me ayudan ahí a poner en el chat por qué Bob Ross, tiene muchas interpretaciones, lo puse de verdad con esa intención, con que lo interpretemos como nosotros nos lo imaginamos. Bob Ross puede ser momentos felices, árboles felices, o puede ser también algo lento, tranquilo, meditado, no sé. La montaña rusa me encanta, Disney World. Muy bien, lo dejamos ahí. Para quien quiera contestar, va a estar de todas formas abierto la votación. Bueno, pues Bob Ross y la montaña rusa se llevan el primer lugar, seguidos por Disney World. Muy bien, quería hacer este pequeño ejercicio para empezar, porque es importante saber o setear un poquito cómo estamos visualizando la comunicación interna en base, y luego compararlo con base, a lo que vamos a ver ahorita. Lo que básicamente vamos a aprender en este taller es cómo ordenar nuestra comunicación interna, y es muy importante que lo veamos como una guía que el despacho ha aprendido alrededor de su experiencia por diferentes industrias. Pero es importante que también lo estemos platicando en el chat con dudas y con comentarios, que seguramente lo veremos al final, sobre cómo aplica a nuestro día a día, dependiendo la pyme en la que se encuentra. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar con
un poquito, así un detalle de filosofía. Tenemos esto que nosotros llamamos el modelo transformacional, enfocado específicamente a comunicación. Si nosotros vemos la idea de los hilos del camino que va siguiendo este modelo transformacional, vemos que los resultados es el final y están conectados directamente con las acciones como primer orden. Es decir, si yo estoy viendo los mismos resultados, es porque estoy haciendo las mismas acciones. Si quiero cambiar mis resultados, tengo que cambiar mis acciones. Este primer orden es el orden más sencillo porque es el más superficial. Cambiar una acción es sencilla para ver un resultado diferente. El segundo orden, que es el más complejo y el más profundo, es el cambio de creencias. Todas estas creencias son mis juicios, mis prejuicios, mis paradigmas, todo lo que he aprendido alrededor de mi vida personal y profesional, crean mis creencias. Si yo quiero cambiar mis acciones, tengo que cambiar mis creencias y por ende voy a tener un cambio de resultados. ¿Cómo vemos visualizadas estas creencias? En base a conversaciones, la corporalidad y mis emociones. Todas las creencias que tengo en la mente se ven reflejadas en estas tres acciones: conversaciones, corporalidad y emociones. Este segundo orden es el más profundo y si logramos cambiarlo, pasamos al tercer orden, que es el orden de la transformación. Aquí es lo que les comentaba en base a las líneas que tenemos de negocio. Por ejemplo, HDO se dedica mucho más a cambiar creencias, que es el tema de la cultura, y HDB, en el caso de comunicación, nos dedicamos más a cambiar acciones. El tema de la comunicación, si bien puede crear cambios importantes, lo cierto es que necesitamos ir a lo profundo si queremos ver un cambio mucho más importante. Si no, se va a seguir viendo un cambio superficial y esto es importante que lo tengamos en cuenta para diferentes acciones. Hay momentos en que tenemos que decidir si solamente es una acción sencilla para ver resultados diferentes o si sí nos tenemos que ir a algo más profundo. ¿De acuerdo? A esto le llamamos modelo transformacional. Ahora bien, tenemos una idea que creamos que es la fórmula de la efectividad. ¿Cómo podemos crear la efectividad dentro de nuestra organización? Tres elementos muy sencillos: empatía por parte del colaborador, escucha por parte de nosotros, la empresa, y engagement por parte de ambos. Estos tres elementos nos van a generar una efectividad para lo que queramos comunicar. Ahora bien, ¿cuál es el secreto de la comunicación y cómo se entrelazan estos tres elementos? La escucha. ¿Cuál es el secreto de la escucha? La empatía. Y finalmente, ¿cuál es el secreto de la empatía? El engagement. Tenemos que entender que esta nueva era de comunicación va 100% enfocada a la empatía y la escucha. Si nosotros no estamos pensando que lo que sea que comuniquemos tiene un canal de vuelta, no está funcionando la comunicación. Es importantísimo tener un canal de escucha para que nos genere empatía y por ende generemos un engagement en la organización del tamaño que sea. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos tres reglas de oro. Estaba pensando si ahorita me salgo para ver si hay comentarios, pero si no, de todas formas, ahorita los reviso. Tenemos tres reglas de oro. Regla número 1, la escucha legitima la comunicación. Todo esto que estamos haciendo, este taller que estamos creando, solamente tiene legitimidad porque nos lo están escuchando. Tenemos que entender que si no hay alguien que escuche nuestros mensajes, no hay comunicación. Y eso, de nuevo, pareciera ser un poco obvio, pero lo cierto es que muchas veces ni siquiera sabemos si nos están escuchando o no. Por eso es que es la regla número 1 de la comunicación interna. Regla número 2, lo verdadero no es lo que la empresa dice, sino lo que el empleado entiende. Nos dedicamos en muchas ocasiones a crear grandes campañas y a hacer movimientos en comunicación interna importantes, pero debemos de saber qué es lo que está entendiendo el empleado, porque por más que tengamos un concepto increíble, un diseñador de 10 y un póster que se ve precioso en nuestra pared, si el empleado está entendiendo otra cosa, nosotros tenemos que saber qué es lo que entendió y por qué lo entendió de esa manera. ¿De acuerdo? La intención con la que estamos comunicando es diferente a lo que está entendiendo el colaborador. Y regla de oro número 3, y la que más me gusta porque en otros talleres nos han dicho que aplica para la vida diaria: la calidad de nuestras relaciones es proporcional a la calidad de nuestras conversaciones y viceversa.
Si yo mantengo conversaciones superficiales con mi equipo de trabajo, con mis líderes, con mis directivos, con el CEO, etcétera, mis relaciones van a ser exactamente de la misma calidad. Y viceversa, si yo tengo relaciones profundas con mi equipo, con mi líder, con mis directivos, etcétera, mis conversaciones también van a ser de mayor calidad. ¿De acuerdo? Esta es la regla de oro número 3 de la comunicación. Ahora bien, vamos a ver 4 pilares de la comunicación interna, que esto es el centro del taller, cómo vamos a organizar nuestra comunicación. Muchas veces cuando surge alguna necesidad, sobre todo de urgencia, que necesitamos comunicar a nuestros colaboradores, simplemente lo sacamos en mensajes o en canales que nos parecen adecuados y lo dejamos de esa manera. Pero mientras va creciendo nuestra empresa, tenemos que entender que tenemos que ordenar nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque si no va a aparecer, en algún momento vamos a tener tantas iniciativas como el COVID, como el regreso a oficinas, como el nuevo producto que hay que sacar, la nueva promoción. Todas esas son iniciativas de comunicación interna que tenemos que ordenar. Y si no, va a aparecer uniforme de la Fórmula 1 con logos y campañas e iniciativas de todos colores y sabores. ¿Cuáles son los 4 pilares que nosotros vemos de manera general? Comunicación estratégica, operativa, cultural e interpersonal. Son 4 diferentes comunicaciones y vamos a ver ejemplos muy claros de qué es lo que hay que comunicar en cada una de ellas. Ahora, ¿cuál es la fórmula para poder saber si lo estoy haciendo correctamente, si estoy comunicando efectivamente? Nuestra comunicación estratégica tiene un proceso de metas hacia la persona y su objetivo es alinearnos. Su único objetivo es alinear al colaborador. La comunicación cultural, por su parte, tiene un proceso de ideas hacia las personas y su objetivo es identificarnos con mi propósito, con la cultura precisamente de mi organización. La comunicación operativa, por otro lado, es un proceso precisamente de procesos hacia personas y su objetivo único es informar procesos a personas. Y finalmente, la comunicación más compleja, porque es de persona a persona, es la interpersonal y su objetivo es relacionarnos. Tenemos que mejorar las relaciones interpersonales en nuestras organizaciones. ¿Por qué todo esto lo multiplicamos por congruencia? Hace poco platicábamos en el despacho sobre el ejemplo de el mes del orgullo LGBT y cómo muchas empresas se suben a este trend por obvias razones y empiezan a subir logos y empiezan a subir iniciativas. Eso de manera externa comunica algo, pero si de manera interna, y no lo sé, no sé si lo tienen esas empresas, pero si de manera interna no son congruentes con este tipo de iniciativas, no hay una comunicación efectiva, no importa cuánto me suba a ese tren y a ese y a muchos otros, ¿no? Pero tenemos que ser congruentes de manera interna y externa. Siempre saber que todo esto que estamos comunicando tiene que haber una congruencia por parte de la empresa y por ende de los líderes para poder tener una comunicación efectiva. ¿De acuerdo? Voy a salirme un momento de aquí porque aquí no puedo ver el chat y no quiero saltarme absolutamente nada. Pero bueno, aquí tengo el chat a la mano por si las dudas. Cualquier duda que tengan, por favor, me lo comunican por acá. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son estos contenidos que yo les decía que tenemos que ver en cada una de las comunicaciones una vez que lo ordenamos? Bueno, tenemos 5 puntos para cada una de ellas. En la comunicación estratégica debemos comunicar temas como visión de negocio, metas, objetivos estratégicos, indicadores y planes de acción. Nosotros tenemos un producto dentro del despacho que se llama Hackathon y nos dedicamos a hacer precisamente la planeación de este tipo de comunicación que es la estratégica. Obviamente, nosotros estamos poniendo ejemplos de equipos grandes, pero si lo bajamos a un tema de una empresa mucho más pequeña como nosotros, que somos una pyme de 40 personas, funciona de todas formas. ¿Por qué? Porque este tipo de hackatones se trata de conjuntar equipos diversificados, tanto de operación como de finanzas, como de marketing, como de recursos humanos, etcétera. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar? Bueno, esto es un ejemplo que hicimos para Citibanamex al lanzar su cultura. Lo que hicimos fue hacer precisamente este hackathon, que es una reunión
diversificada con diferentes herramientas de design thinking para poder pensar en la nueva cultura. Es un ejemplo. Aquí tenemos otro con Miniso. Este no fue con un equipo del corporativo, sino con un equipo operativo. Teníamos gerentes de tiendas, teníamos asistentes de las tiendas y algunos otros colaboradores, pero solamente de operación. Esta historia es muy importante porque Miniso llegó a México y empezó a crecer demasiado grande, perdón, empezó a crecer demasiado rápido. Y el problema era que la capacitación hacia sus nuevos gerentes estaba teniendo muchas permutas en cuanto a enseñanza. Entonces, lo que nos decía Miniso es, oigan, estoy creciendo demasiado y mis gerentes y las personas que estoy contratando ya no sé ni quiénes son, no sé cómo están siendo capacitados y estoy perdiendo el control de mi experiencia en tienda, que es lo más importante. Entonces, hicimos este hackathon, creamos un equipo de operaciones que iban a ser los hackers y creamos algo que llamamos MI, que es experiencia Miniso. La idea era, se creó un manual impreso en la antigua normalidad y se les envió a los colaboradores para entender la cultura de Miniso con retos muy sencillos y muy dinámicos, que todo salió de la planeación de la cultura, de la comunicación estratégica. Súper importante. Y el último ejemplo, hace poquito, por eso están las fotos ahí medio amontonadas, fue con el equipo de Samsung. También nos acercamos para poder crear un proyecto muy específico que con ellos siempre es, con ellos y con Citibanamex siempre es a puerta cerrada y nadie puede decir absolutamente nada, pero la verdad es que se crean cosas específicas para la estrategia bastante buenas con este tipo de reuniones o de hackatones, como le llamamos nosotros. Bueno, la comunicación cultural, por su parte, tiene estos 5 pilares: propósito, valores, modelo de liderazgo, rituales y storytelling. Estos últimos 2 puntos es súper importante que los tengamos en cuenta porque pareciera que celebrar un cumpleaños en nuestra organización es importante, pero no cuando despedimos a la gente, ¿no? Y todo este tipo de cosas son rituales que tenemos en las organizaciones. El onboarding, el offboarding, los cumpleaños, cuando alguien cumple un año en la empresa, cuando es promovido hacia otro puesto, todo este tipo de rituales que deberíamos de tener bien mapeados en nuestra comunicación, es súper importante que los estemos comunicando, porque el cómo comunicamos, cómo llega una persona, tiene el mismo valor que cómo comunicamos cómo se va una persona. ¿De acuerdo? Súper importante el tema de rituales. Y finalmente el tema de storytelling. Sobre todo las pymes han sabido comunicar muy bien un storytelling. Han sabido comunicar bien cuál es esta historia detrás de la empresa, por qué nacimos, cuál es nuestra visión, hacia dónde vamos, quiénes somos. Han sabido comunicar tribus, han sabido comunicar equipos. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos por sobre las grandes empresas y tenemos que apropiarla. Nuestro storytelling es mucho más fuerte que muchas empresas que tienen muchísimos años y que están tratando de diversificar el storytelling, que finalmente no pueden hacerlo por temas de tamaño. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un par de ejemplos. Precisamente la cultura de Citibanamex, y es el ejemplo que pongo clarísimo. La cultura de Citibanamex nos tomó poco más de 3 años terminar de diseñarla por la cantidad de stakeholders que tiene la empresa y nos está tomando mucho más comunicarla. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 38,000 colaboradores, estamos hablando de la República Mexicana completa, de muchísimas sucursales, más de 1,200 puntos de venta, etc. Entonces, tomémonos muy en serio el hecho de que nosotros como pymes somos mucho más ágiles que este tipo de empresas y tomemos todas esas ventajas. Todas las ventajas que nos da la agilidad para poder comunicar este tipo de cosas como la cultura. Este es el libro que les comentaba de Miniso. Ahorita les mostré cómo se planeó la comunicación estratégica y ahorita cómo se comunica el tema de la cultura. La verdad es que es un libro súper lindo. Solamente tenemos un volumen ahí en la oficina que está bien guardado como en caja fuerte porque quedó muy lindo. Se enviaron a todos los gerentes para poder tener este tipo de... Juntábamos 2 temas, tanto temas operativos como temas personales. Por ejemplo,
ordena y limpia la tienda, y al lado una pregunta, ¿qué debes ordenar en tu vida? Bastante sencillo para que las personas pudieran entender la experiencia de Miniso, que por cierto tiene 10 pasos en los que seguramente ustedes ubican el saludo y la despedida, pero son 10 pasos que tienen en medio muy, muy bien definidos. Y otro ejemplo que también tenemos en temas de comunicación cultural es esta de Samsung. Con Samsung y lo que les mostramos hace ratito, creamos algo llamado Smart Thinking y les hicimos un manual súper lindo con 2 personajes que, por cierto, tengo por ahí al fondo, que son Sam y Sun, y les comunicamos una cultura muy sencilla de entender a todos los colaboradores. La idea de tener este tipo de libros que se llaman playbooks es que cuando tú tengas una nueva persona que entre a la empresa, parte de su onboarding sea leer este tipo de playbooks, sea entender la cultura de la organización. Y esto también es comunicación. ¿De acuerdo? Vamos a la tercera comunicación, que es la comunicación operativa. Son 5 puntos importantes: políticas, procedimientos, cambios organizacionales, anuncios corporativos y manejos de crisis. En este tipo de comunicaciones donde debe de estar calificando toda su comunicación de COVID. Toda la comunicación de manejo de crisis tiene que estar aquí. ¿Cuáles van a ser las medidas? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando regresemos? Si no regresamos, ¿por qué no vamos a regresar? ¿Cuáles van a ser los planes a futuro? Etcétera. Todo tipo de manejo de crisis tiene que caer en una comunicación operativa. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un par de ejemplos. Este fue con Kellogg, si no me equivoco. Déjenme quitarme mis audífonos para que se pueda visualizar, oír. Espera. Espérame 2 segundos. Ahí está. Eso debería de funcionar. Súper. Muy bien. Kellogg, transformación digital. Escuchas mucho el término transformación digital, pero no estás seguro de qué significa y qué tiene que ver contigo. Entonces, acompáñanos a conocer más. ¿Qué es transformación digital? Actualmente, estamos experimentando un cambio tecnológico único en la vida que está transformando todas las industrias, los negocios en el mundo y también nuestra vida en el día a día. Esta megatendencia se llama transformación digital y está evolucionando a un ritmo que ninguno de nosotros ha experimentado nunca. El primer paso en el proceso de transformación digital es cambiar la forma en la que pensamos y hacemos negocios, adoptando una cultura ganadora que habilite la agilidad. La transformación digital es una necesidad para mantenerse competitivo en el presente y en el futuro. ¿Y qué significa para nosotros en Kellogg? Implica vivir nuestra cultura ganadora, aprender ágilmente e invertir en modelos innovadores que estén basados en las tecnologías más recientes. ¿Y qué gana Kellogg? ¿Y qué gano yo con la transformación digital? En Kellogg queremos conquistar la transformación digital porque estamos convencidos del impacto positivo que trae a nuestro negocio. Mejoramos nuestros resultados financieros, creamos un equipo más fuerte, nos volvemos más ágiles, ganamos frente a nuestros competidores, servimos mejor a nuestros clientes y consumidores poniéndolos siempre al centro. Y lo mejor de todo, nos da más tiempo para utilizarlo en actividades que agreguen más valor para todos. Sé parte de esta megatendencia y vive la transformación digital en Kellogg. Kellogg, transformación digital. Bueno, este fue un ejemplo muy sencillo. Kellogg se nos acercó diciéndonos que llevaban mucho tiempo utilizando este término de transformación digital, pero el resto de los equipos no lograba entender qué es lo que era transformación digital. Y por los equipos me refiero a la operación,
Por eso es que finalmente se acomodó como comunicación operativa, porque era importante solamente darles a entender qué es la transformación digital en Kellogg's, para qué sirve y cómo lo vas a vivir tú en tu departamento. Fue una parte de la campaña que se hizo, porque fue bastante fuerte de manera interna, pero fue un esfuerzo audiovisual que se hizo ahí con Kellogg, como ellos le llaman. Ellos no dicen la S. Esta otra iniciativa que fue con Ferrero, también fue comunicación operativa, porque fue un anuncio de los anuncios corporativos en general, que era el cuarto punto de la comunicación operativa, y surgió porque empezaba a oírse en el radiopasillo que se iban a mudar de oficinas, y pues no era cierto, y entonces quisimos sumarnos a este tren interno, a este chisme, y sacamos esta campaña llamada Nos Mudamos pero de Mindset. Nos sirvió muchísimo, se lanzó el año pasado a principios de la pandemia para hacer este cambio precisamente de mindset, de tratar de aligerar el tema de la presión porque íbamos a perder las oficinas y los colaboradores iban a perder su chamba. Todo fue un radiopasillo ahí malicioso, pero nos ayudó a que la gente lo entendiera de diferente manera. Y finalmente, un ejemplo que tuvimos con Bimbo, con ellos implementamos la parte de la metodología de Agile. Solamente hicimos una campaña con los equipos que la iban a tomar, que iban a tomar estas capacitaciones, y salimos dentro de la comunicación operativa porque nos ayudaba a anuncios corporativos generales. ¿De acuerdo? Vamos a la cuarta y la última comunicación, la comunicación interpersonal y la más compleja, que era la que les comentaba. Tenemos diálogos de valor, retroalimentación, evaluación del desempeño, manejo de responsabilidades y equilibrio de vida. Aquí voy a retomar 2 puntos, retroalimentación y equilibrio de vida. Pareciera básico el cómo damos la retroalimentación y que solamente tenemos que juntarnos con la persona y hablar personalmente con ellos, ya sea digital o de manera presencial, pero lo cierto es que muchas veces necesitamos los pasos correctos para dar una correcta retroalimentación. Tenemos que ser súper conscientes que muchas personas no saben dar una correcta retroalimentación, y me refiero a líderes y equipos. Entonces, porque también hay retroalimentación del equipo al líder. Entonces, es importante entender cómo dar una correcta retroalimentación, y ahorita vamos a ver un par de ejemplos de esto. Y el otro es equilibrio de vida. Ahorita sabemos que los centennials ya están entrando al mundo laboral, ya tienen 22 años casi, entonces ya están entrando a las primeras filas, seguramente tendrán practicantes o algunos trainees dentro de sus filas de pymes, y es importante entender que tanto ellos como nosotros los millennials, una de las cosas más importantes es el equilibrio de vida y trabajo. Si nosotros no estamos ofreciendo un nivel de vida y trabajo lo suficientemente estable, no vamos a poder competir contra las ofertas laborales de las grandes empresas, que finalmente ellas, si bien tienen recursos económicos que pueden hacer que sea más sencillo, no tienen los procesos para hacerlo. Nosotros es más sencillo que tengamos la agilidad para poder movernos a este equilibrio de vida mucho más sustentable, ¿de acuerdo? Entonces es importante que tomemos en cuenta los 2 puntos para nuestra comunicación. Un poco el equilibrio de vida, un poco más yéndonos al tema de propuesta de valor al empleado, que si conocemos este concepto de EVP, por sus siglas en inglés, es súper importante actualmente, ¿no? ¿Qué ofrezco yo como marca para tu talento desarrollarlo dentro de mi empresa? Tenemos también un ejemplo de Ferrero. Precisamente hicimos un manual muy sencillo. Estos fueron también de la antigua realidad, pósters que estuvimos ahí comunicando. Era un paso a paso de cómo dar una retroalimentación correcta, desde la base hasta el despegue. Ten intención de ayudar, hazlo en privado, elige el momento oportuno, da ejemplos concretos, evita comparaciones y generalizaciones, no exijas el cambio, acuerda objetivos de mejora y finalmente apoya y da seguimiento. Todos y cada uno de los puntos son súper importantes y muchas veces tanto los líderes como los equipos no lo tienen en cuenta. Entonces tenemos que también tomar en cuenta la comunicación de retroalimentación, porque solo con eso vamos a poder mejorar como equipo, como empresa y como líderes. Ahora bien, si conjuntamos toda esta comunicación que hemos estado platicando y la ponemos en 5 retos que van a venir el próximo año, es ordenar la comunicación, ya lo repetimos varias veces,
hacerla relevante, darle voz a los empleados, incrementar la vinculación y pertenencia y eliminar el digital gap. Vámonos por puntos. Ordenar la comunicación, ya explicamos a qué nos referimos. Hacerla relevante, no todo lo que comunicamos es importante para todos. Y es súper importante que tengamos en cuenta para quién es cada tema. Y así la hacemos relevante. Si hay, obviamente, mensajes o comunicados que tenemos que hacer llegar a total población, tenemos que lograr que ese mensaje sea relevante. Y puede ser la forma en que lo decimos, el formato en que lo estamos diciendo o el medio en que lo estamos comunicando. ¿De acuerdo? No quiero decir que el mailing es lo peor del mundo y que tengo mi bandeja de entrada llenísima, pero no todo es mailing. Y tampoco hay que satanizar el mailing. Hay muchas cosas que sí se tienen que mandar por correo, pero también tenemos formatos como, plataformas como Slack, que nos permiten formatos de video, de audio. Hay muchas empresas que manejan grupos de WhatsApp, hay solamente que hay que tener cuidado con temas de horarios, pero tenemos muchísimos canales para poder lograr hacer relevante nuestra comunicación. Punto número 3, darle voz a los empleados, ya lo dijimos, el tema de la retroalimentación, y no solo como ritual, sino como pulso. ¿Cómo puedo hacer que yo como líder tenga un canal directo de voz hacia mis empleados? Si ya no tengo yo la facilidad de estar todo el tiempo en operación o en oficina o en la fábrica o la industria que sea, tengo que tener yo un canal directo con ellos para que todo el tiempo me puedan estar levantando la voz sobre qué es lo que necesitan y qué es lo que están viendo. Obviamente con sus filtros y lo que sea importante para nosotros como líderes, pero importante tener el canal abierto. Número 4, incrementar la vinculación y pertenencia. Es muchísimo más barato a manera de recurso económico tener a un empleado vinculado con mi propósito que tener a un empleado talentoso, que no esté vinculado con mi propósito. ¿Qué quiere decir? Que si yo encuentro colaboradores que tengan mi misma visión o la visión de la empresa y que se sientan vinculados hacia eso, se van a quedar ahí y no por el sueldo, se van a quedar porque están vinculados. En cambio, un colaborador talentoso que no está vinculado siempre me va a estar pidiendo un mayor sueldo y es muy probable que se vaya si no ve este tipo de cambios. Entonces, a manera económica es mucho más barato buscar personas que tengan esta vinculación y pertenencia con nosotros y con nuestra visión. Y finalmente, eliminar el digital gap. Su nombre lo dice, es muy sencillo. Necesitamos tomar lo mejor de las generaciones más antiguas y lo mejor de las generaciones más nuevas y conjuntarlo para eliminar el digital gap. Hemos tenido muchos ejemplos de intervenciones en empresas y comunicaciones en empresas que no saben usar ni siquiera el WhatsApp, por no decir ya el mailing o la intranet, y las nuevas generaciones sí. Entonces, mucha de la comunicación se pierde por tratar de mandarlo en canales que no toda la organización lo puede ver. Necesitamos tratar de eliminarlo, obviamente con nuestros recursos y la forma en que nosotros podamos hacerlo, pero es algo que cada vez se va a ver más presente en las organizaciones ahora que los centennials están entrando a nuestras filas. Y por último, en un momento más les vamos a compartir este link. Si quieren saber si están comunicando bien o no, son 25 preguntas muy sencillas, un diagnóstico súper rápido. Ahorita les compartimos el link y para que puedan llenarlo, es completamente gratuito, es por parte de Creative Box de HDB. Y ahora sí, voy a regresar al foro. Si me ayudan, muchísimas gracias. Eso es básicamente un poco de lo que traemos del taller de comunicación y la forma de ordenarlo. Muchas gracias, Lalo, por tu participación y tu ponencia el día de hoy. Ya tenemos muchas preguntas que te voy a ir haciendo directamente de la audiencia que nos está mandando. Si quieres, iniciamos. La primera dice, ¿se necesita un área específica de comunicación interna dentro de mi negocio o puedo establecer ciertas acciones y yo darles seguimiento? Híjole, la segunda parte me ganaste la respuesta, es correcto. Les dejé ya el link, gracias por publicarlo, ese es el link del diagnóstico. Mira, depende mucho de la cantidad de comunicación que tú tengas pensado realizar. No es lo mismo que nuestra empresa sea digital y que todos estemos en diferentes lugares y entonces necesitemos tener una comunicación constante
comunicados constantes, a que todos estemos en una misma oficina, ¿no? Si todos estamos en un solo lugar y es mucho más sencillo tener una comunicación interpersonal, yo te diría que esperemos un poquito a tener el área. Sí es necesaria, pero no ahorita. Pero si tu empresa nació digital y a distancia, es muy probable que al menos una persona tenga que dedicarse a ordenar la comunicación. Eso es lo más importante. Ordenarla es lo más complicado que tenemos porque vas a querer comunicar esto y lo otro y entonces yo quiero sacar y necesitas a alguien que te la ordene, que te la filtre y que la lance. No sé si quedó bastante claro, ¿no? De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿cómo podría saber si mi negocio se encuentra listo o está actualizado con todo lo que involucra la transformación digital? Híjole, qué buena pregunta. Eso depende mucho de tu industria. No todas las industrias están avanzando al mismo ritmo. Hay industrias como la de turismo, que tuvo que avanzar muchísimo con este tema de la pandemia, industrias corporativas que tuvo que avanzar muchísimo, pero depende mucho de la tuya. La verdad es que si tú estás viendo en la demanda que se aboca bien a tus procesos internos, es muy probable que no necesites transformar demasiado. Pero si tú estás viendo que la demanda ya no se acopla con tus procesos y que no estás teniendo los productos que el mercado solicita, es muy probable que te estés relegando en temas de transformación digital. ¿De acuerdo? Obviamente, hay que ahondar mucho en este tema porque la transformación digital es un campo muy extenso. Puede ser solamente llegar a Internet o puede ser tener un mejor equipo digital. Es muy extenso, entonces tendría que ver muchísimo el tema específico por industria. ¿De acuerdo? De acuerdo. La segunda pregunta es, en términos de comunicación, ¿cómo puedo abordar a una persona o equipo para que se entienda mi mensaje? Ay, qué bueno está eso. Yo te recomendaría tener esta guía de retroalimentación. Es importante que siempre tengamos en cuenta que nosotros como líderes, antes de llegar con los equipos, tenemos que entender que somos la imagen y el ejemplo de cómo lo vamos a hacer. Si tú llegas con con poca información y con mala actitud para poder hacer un cambio de comunicación, es muy probable que tu equipo reaccione de la misma manera porque tú eres el líder. En cambio, si tú llegas bien informado, con una forma correcta de hacer retroalimentación como la que les mostré ahorita de Ferrero, que es general, es una guía general, no solamente para chocolates, es una forma correcta de hacer retroalimentación. Si tú llegas así, es muy probable que tus equipos reaccionen exactamente de la misma manera. Los líderes, y eso me faltó decirlo hace rato en el taller, los líderes son otro canal de comunicación. Ellos comunican con sus actitudes, con sus frases, con sus emociones. Es un canal muy concreto de comunicación. Muchas gracias. La tercera pregunta es, ¿cómo saber cuál es el momento oportuno para hablar de un tema crítico con algún cliente? Y creo que este es uno de los temas que se complica y mucho más, creo que ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Todo lo que se complicó, cómo establecer esos canales con el cliente, de decir lo que está pasando. Sí, la verdad es que la pandemia fue el tema más crucial porque realmente nadie estaba preparado para eso. Híjole, también tendría que ver mucho con el problema crítico, porque no para todos es crítico lo que es crítico para ti. Pero tenemos que encontrar la manera de saber, primero, si el cliente lo necesita. A veces nosotros queremos llegar, y nos pasa muchísimo con comunicación sobre todo, queremos llegar ya con la solución. Y nos dicen, oye, es que no necesito sacar una campaña y quiero sacar un póster, pero espérame, es que no sabemos si lo que necesitas es un póster. Entonces, pregunta, primero necesitamos saber si el cliente necesita, si no la necesita y cómo lo necesita saber, ¿de acuerdo? Punto número 2, es importante saber si yo necesito de ese cliente, porque si ese conflicto me va a causar más conflictos de manera interna para comunicar, necesito saber si realmente el cliente es, y obviamente de manera económica, lo necesario para mi empresa. Si no, también tenemos que aprender a decir que no y a soltar, que es lo más complicado. Súper, muchas gracias. Y una pregunta súper interesante que hay aquí. ¿Crees que usar apps sociales como Facebook o WhatsApp para temas de trabajo fastidia la comunicación con clientes y equipos de trabajo? Y también creo que es una pregunta crucial porque aunque el WhatsApp lo utilizamos ya de manera muy cotidiana, de repente para el tema del trabajo no sé si sea la mejor herramienta.
Sí, híjole, qué complejo, qué complejo. Facebook yo te diría que es más sencillo. Yo lo único que hay que cuidar es temas de horarios. Digo team para todos los que me escuchan, pero hay que cuidar muchísimo temas de horarios, precisamente lo que decíamos sobre el cuidado de la vida laboral, ¿no? El alinear el tema de la vida laboral y personal, a eso nos referimos. WhatsApp no está mal. A ver, si yo recibo un WhatsApp de que me urge algo, por favor, en mi horario de trabajo, es más sencillo que yo lo lea a que lea un correo. Pero si yo recibo un WhatsApp a las 12 de la noche en domingo diciéndome eso, es muy probable que yo me moleste por recibirlo. Entonces, la respuesta en primera mano yo te diría que sí, cualquier canal es muy saludable si sabemos las limitantes de cada uno de estos canales. Es súper importante limitarnos a saber en qué momento tengo que comunicar, qué es lo que tengo que comunicar. Hemos tenido clientes que de plano agarraron el WhatsApp y comunican todo mandan ahí videos y stickers y memes, y está bien, pero lo saturaron. Y lo saturaron tanto que la gente tiene el poder de bloquearte. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con qué mandamos y cuánto mandamos. De acuerdo, gracias. Aquí nos hacen una pregunta. ¿Es viable en trabajo en equipo de 3 generaciones? Millennial, generación A, baby boomers. Me refiero o más bien me imagino que se refieren al tema de cómo conjugar a las 3 generaciones. Sí, la verdad es que, y yo te diría que más, ¿no? Ajá, X, ahí la pusieron, ¿no? Millennials, generación X, boomers, y por ahí debe haber uno que otro tradicionalista en las últimas a punto de jubilarse. 4 generaciones conviviendo. Imagínate el digital gap entre los baby boomers y los centennials es catastrófico. Para mí, y por eso lo repito siempre al final del taller, lo más importante es tomar lo mejor. Todas las generaciones tienen algo bueno. Y siempre la generación nueva va a ser mejor si sabe honrar la generación pasada. Eso tenemos que tenerlo súper claro. Solamente una generación nueva va a ser mejor si sabe honrar el pasado. Entonces, como líderes, tenemos la responsabilidad de jalar lo mejor de cada una de las generaciones. Yo sé que los centennials son muy buenos digitalmente y son muy movidos en temas de edición, de audio, de video, ¿ok? Pero ¿cómo hago que eso se vea reflejado en un baby boomer? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo exploto? ¿Cómo hago que la experiencia de un baby boomer se vea reflejada en un centennial? Como líderes, tenemos la responsabilidad de hacer eso. De acuerdo, y ya nos estamos encaminando ya al cierre. Lalo, tenemos varias preguntas, sin embargo, te vamos a pedir que nos dejes tus datos de contacto, porque por tiempo ya no vamos a alcanzar a leerlas todas, pero si quieres cerramos con esta. ¿Cómo diferenciar en tu equipo de trabajo el manejo de responsabilidades contra delegación de responsabilidades a autoridad? Mira, una de las formas más sencillas es lo que les comentaba sobre el playbook. Es una herramienta, digo, nosotros lo que ustedes vieron fue algo mucho más industrializado, es algo mucho más extenso, pero si fuera para una pyme, estamos hablando de que nuestro manual sería casi un folleto. Y imagínate el tiempo que te ahorraría en tu onboarding el poder entregar precisamente el manejo de responsabilidades y la responsabilidad que tiene cada uno de los puestos que hay en tu organización. Si nosotros lo manejamos desde el principio, ya no vas a tener este tipo de problemas más adelante porque se apegan a su onboarding, a la forma en que llegaron a la organización. Si los procesos están diluidos, incluso contigo como líder, lo más probable es que no los sepas comunicar a tus colaboradores. La forma de diferenciarlo, lo más sencillo, es tener un proceso adecuado para cada puesto. Una limitante, hasta dónde llega mi responsabilidad y hasta dónde llega mi autoridad. Y eso verlo reflejado en un canal de comunicación. Yo estoy hablando del folleto, pero puede ser un video, puede ser el video del líder explicando así como estamos tú y yo, y explicarlo, y échate un video de 2 minutos y por favor explica las responsabilidades, ¿no? De acuerdo, pues mira, justo estamos en tiempo. Cerrando la ponencia, agradecemos muchísimo tu participación en esta edición de Creo MX. Como viste, la interacción fue mucha y seguramente tus consejos les sirvieron a todos los emprendedores y las pymes que están conectadas. Si nos regalas, por favor, tu correo electrónico o algún medio de contacto, por favor. Los dejo por aquí. Muchísimas gracias también a ustedes. Y nada, pues estamos en contacto. Gracias, y también agradecemos al Consejo de la Comunicación, que fue la vinculación y que nos
en esta ocasión, pues, quien integró esta ponencia en el programa. Ahí les dejamos su correo y cualquier duda que tengan le pueden escribir directamente a Lalo. Y seguimos con una ponencia. Obviamente estamos en esta transmisión en 2 salas y seguimos con Tienda Nube y con Mobility ADO. No se lo pierdan y conéctense a la siguiente ponencia. Gracias, Lalo. Gracias a ustedes.